promesa de una muy fructífera, muy afortunada asociación entre, por un lado, las ideas del italiano Antonio Gramsci, marxista italiano Antonio Gramsci, y por otro lado, el pensamiento político latinoamericano reciente. Creo que este maridaje de pensamiento, ideas, conceptos que están surgiendo en nuestra América en los años recientes, que el pensamiento de un europeo, italiano, marxista, que hace un siglo más o menos su reflexión, no es el típico eurocentrismo de que pensamos que las ideas importantes van a venir forzosamente de Europa, sino un diálogo horizontal, un diálogo de iguales, aunque haya un siglo de por medio. Gramsci, que arreglan en mayor proporción unos que otros los ensayistas de este libro, le atribuye a los partidos revolucionarios, a los partidos políticos, a quienes veía como intelectuales orgánicos, como intelectuales colectivos, un papel sustantivo en la sociedad. Nadie puede dar la lectura de Gramsci que ignore la importancia que le daba al concepto del partido que iba a conducir, que iba a encauzar, que iba a representar intelectualmente, culturalmente, políticamente a las clases sociales revolucionarias. Pero Gramsci también, es importante, quizás lo que hemos destacado más de él. Segundo, destacaba el protagonismo popular, la agencia de las masas. De unas masas que van transitando de la subalternidad desde ahí a hoy en día en una suerte de juego en muchos lugares, un lugar importante que desmonta los viejos consensos del sistema y crea un nuevo subversivo sentido, como un sentido de pensamiento, un concepto, no es una expresión simple, sino un concepto fuerte un sentido común que está la masa que es la masón, un bloque histórico alternativo al partido. Los ensayos, el primer ensayo es algo Marx, uno de los pocos nuevos del libro, que se formula como poder ciudadano. En particular, de Gramsci, creo, los autores que más hablan de Gramsci de este libro se apropian del concepto de hegemonía de contra. Adopción procura quizás, me parece a mí, porque los ensayos que lo componen, porque la mayor parte de los ensayos que lo componen, hay un ensayo mío que se escribió algunos años después, pero fueron escritos a comienzos de la segunda década del siglo, cuando todos estábamos en nuestra América teníamos muy cercano y era muy patente el protagonismo de los movimientos sociales constructores del poder popular. Se tenían muy presentes los esfuerzos en nuestra América entonces de los subalternos muy vivos, muy actuales, por salir de la subalternidad a través primero de la resistencia multitudinaria a las ofensas del sistema, después a la ofensiva del régimen. Una iniciativa popular que estaba poniendo en crisis a los gobiernos oligárquicos, que había puesto en crisis a algunos de los gobiernos oligárquicos desde principios, desde el siglo XX, sobre todo a principios del XXI, permitiendo que las izquierdas políticas del universo parlante llegaran al poder. Con esto presente, los movimientos gramscianos se vuelven particularmente superiores. Tenemos en la Venezuela de fines del siglo pasado el movimiento popular, la represión, conocidos como el Bogotá, el Brasil, los movimientos gremiales, el movimiento de los izquierda, también la COP, las organizaciones sindicales vinculadas a un partido político, los de los trabajadores. Tenemos en la Argentina el Polarito, la rebelión de los piqueteros, tenemos en Chile el muy prolongado forcejeo de los jóvenes estudiantes, de los niños de secundaria y de los jóvenes estudiantes en general con una educación gratuita de calidad. Tenemos en Ecuador el activismo de la coordinadora de la CONAIE, de su proyecto político del Pachacute. En Bolivia la guerra del agua, en Cochabamba la guerra de los cocaleros, en las zonas de los yungas, la guerra del gas, y así en todos los rincones de nuestra América, sobre todo del cono sur del continente. Y sin estos movimientos reivindicativos previos que pusieron en crisis al gobierno de derecha, que pusieron en crisis al gobierno de derecha, no se le ganan elecciones al gobierno de derecha simplemente por participar con candidatos de izquierda. Estos gobiernos que perdieron las derechas, que perdieron las elecciones, las perdieron porque antes estos países habían sido conmocionados por movimientos que pusieron en crisis a quienes gobernaban.
Y eso puede, me parece a mí, por ejemplo, ganar las elecciones, en Venezuela, Brasil, en Argentina, Bolivia, en Ecuador, en Uruguay, en Paraguay, en Puerto Estado, religiones, que han enviado a Chile los gobiernos de la izquierda, pero acaba de elegir los chilenos de izquierda, independientemente de lo que ellos fueron elegidos, si votan o no a la altura de esa designación. Y esto ha hecho que en nuestra manera surja un nuevo sentido común, justiciero y libertario, que le dio a nuestros pueblos algo que es quizás más importante que los cambios estructurales, que es dignidad y autoestima y dignidad inéditas, dramatizadas simbólicamente, no es poco importante, lo simbólico y mucho menos en términos culturales y financieros, por el hecho de que en Brasil gobernaron el soberano de la lucha, luego gobernaron una mujer que había sido torturada por los militares y sigue gobernando, y esperemos que por un rato que fracasan nos intentan desplazar, que en Uruguay fuera presidente, un ex guerrillero, y que los destinos de Bolivia estén encabezados por un invernal. Vamos a ver pasado mañana si tiene posibilidad de seguirse dirigiendo. Pero si no, la revolución va, aunque tenga que cambiar de trinchera. Y con el paso de los años, y hoy hay que reconocerlos, los movimientos de base refluyeron, el activismo social amainó, y en cambio los gobiernos progresistas siguieron ahí ratificados una y otra vez a través de elecciones. La izquierda que va a dar poder mediante, que va a dar poder por el activismo social, ante todo, permanece. Me parece a mí que los procesos constituyentes de Venezuela, sobre todo en Ecuador y en Bolivia, particularmente, que fue muy intenso, representan el tránsito del protagonismo predominantemente ciudadano a un protagonismo mayormente gubernamental. No es que no haya movimientos sociales, no es que no haya presencia de los sectores sociales, pero sí hay una especie de transferencia de condición del Estado. Es algo así como que formulado el nuevo pacto social, la nueva constitución, en donde hubo nuevas constituciones, en el caso de Venezuela, en Ecuador, la tarea fue ahora de los gobiernos que tienen que materializar y nada más. Y este desempeño gubernamental ha resultado fuertes críticas. Severos enjuiciamientos en un libro que nos ocupa corren por cuenta de Guarudinas, particularmente en términos de algunas ideas de las reglas y de un poderoso, de la accesibilidad presente de Belín para el caso de Ecuador y de manera muy concreta, muy específica, del Vizcarra, por ejemplo, para el caso de Bolivia. Todos ellos críticos de planteamientos que han acompañado la gestión de nuestros gobiernos llamados progresistas, gobiernos elegidos por la izquierda de América Latina. Por un lado, la decisión nacionalista de tener la soberanía sobre los recursos naturales y capturar una parte de las rentas ha sido vista y ha sido practicada extractivismo como concepto crítico, un extractivismo que produce la reprimarización de este área de reprimarización que ahora es en crisis porque han caído los precios de las commodities. Por otra parte, la redistribución de parte de esas rentas como gasto social, como infraestructura social, ha sido vista y acusada de asistencialismo y de populismo. Y finalmente, la cuestión de la defensa del interés nacional que los gobiernos se atribuyen ha chocado con mucha frecuencia con legítimos intereses locales o particulares, poniendo en cuestión el presunto pluralismo y la multinacionalidad que en algunas de estas nuevas constituciones Ecuador y Bolivia específicamente reconocen. En el centro de parte de esta crítica está el concepto de buen fin, que es el que le da nombre a este libro y que le da contenido a algunos de los artículos, no a todos, aunque todos estamos en los presentes. Una causal y una campaña según sea Bolivia o Ecuador en Bolivia. Una idea electoral absolutamente masiva honrada por los gobiernos llamados progresistas. Udinas en particular, sobre este tema, nos ofrece su lectura del concepto de Bolivia. Dice él que sirve por una parte para identificar diversas críticas al desarrollo, por otra parte se emplea para designar un desarrollo alternativo y debiera sustancialmente ser visto como una alternativa a la modernidad. No como una etiqueta de las críticas al desarrollo, no como un desarrollo alternativo, sino como una
un paradigma de una modernidad alterna o de una alternativa a la modernidad. Por izquierda, Australia, que ha sido anunciado el título de su vida. Y me parece que esto no está presente en los gobiernos progresistas de esta nuestra América. Y me parece que la dilucidación del término buen vivir es por lo demás pertinente y la crítica muy atendible, pero que quizás haría falta una mayor discusión sobre la composición del bloque económico, que en este momento está debatiendo el tema, sobre la correlación de fuerzas entre el bloque económico y el bloque que viene de salida todavía, esperemos que no venga ya de regreso, sobre la correlación de fuerzas, sobre la coyuntura, asuntos que por lo demás Gramsci siempre tenía muy presentes. Y es que, si como señala, por ejemplo, Francisco Hidalgo, en la primera parte de su ensayo, refiriéndose a la primera parte del proceso emancipatorio que estamos todavía, y diciendo que tiene un carácter post-neoliberal, entonces el sentido de construir una fase post-neoliberal es, en el mejor de los casos, un desarrollo alternativo, no una alternativa. Post-neoliberalismo no es post-capitalismo, no es post-modernidad, en el sentido buen vivir del post-capitalismo tiene que ser analizado en función de esa política. Pienso que ni las alianzas ni la correlación de fuerzas hoy permiten operar un modelo post-capitalista ni menos un curso inmediatamente alterno. En este contexto, las decisiones gubernamentales pueden ser equivocadas, en muchos casos han sido ya equivocadas, y en una perspectiva estratégica es importante no perder de vista que la deconstrucción del neoliberalismo no será trascendente sino más hacia el desmantelamiento del capitalismo y el desmantelamiento de los paradigmas de la modernidad. Pero estas críticas que hay que hacerlas y que en muchos casos justas deben hacerse la coyuntura y a partir de la correlación de fuerzas de otra manera quedarán discriminaciones doctrinarias o disquisiciones académicas. La reacción del nazismo, igual, sobre todo la del nazismo, me parece a mí, referida a Ecuador, también la de Luis Tapia, referida no tan directamente en materia, al caso de Bolivia, permiten poner sobre la tierra la discusión y hacer que el debate se ubique en coyuntura. Releyendo el libro y voy terminando, incluso el ensayo que yo escribí hace ya bastantes veces, creo que descubrí una aproximación no dinámica a los contenidos documentarios del fenómeno. Algo así como que los nuevos consensos populares fueran estáticos, no ideas en movimiento, no valores en movimiento, sino un orden de ideas de una nueva cultura política ya establecida. Pienso que si flexibilizamos nuestro acercamiento, entenderemos mejor los problemas de la coyuntura. Me explico. En 2 décadas de un muy intenso activismo práctico e intelectual que cruzó fronteras, se fue construyendo en el continente un nuevo pensamiento económico nuestra-americano. El rechazo generalizado a las ideas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, sintetizado en el consenso de Washington. No digo que no sigan prácticas neoliberales, no digo que no se sigan teniendo reflejo neoliberales, no digo que no siga habiendo gobiernos neoliberales, figuras de neoliberales, pero el discurso neoliberal está terriblemente desviado aún entre aquellos que siguen siendo neoliberales de corazón. 2, la voluntad de recuperar la soberanía de la dimensión de políticas, soberanía en políticas públicas y la soberanía en programas de recursos naturales. Esto es un consenso, independientemente que haya discusión sobre cuáles son estas políticas públicas, cuáles deben ser, cuáles no deben ser, que más deben denunciarse a sábados de actores sociales. De acuerdo sobre el necesario protagonismo, el Estado tiene que cumplir una misión tanto en la conducción de la economía como en la recuperación del bienestar. Otro, la necesidad de una redistribución democrática, financiera, de la riqueza, de la menor vital disparidad social, que es un rasgo nuestra mente. Otra, el reconocimiento de la pluralidad étnica y del valor civilizatorio que representa la pluralidad, pero también de los derechos que conlleva el reconocimiento de esta pluralidad. El
reconocimiento de la necesidad de preservar los equilibrios naturales, la recuperación del valor de la democracia, no solo participativa, perdón, no solo representativa, sino participativa, la importancia de las libertades políticas y algo que cubre todo esto, englobando todo un nuevo, generoso, poderoso latinoamericanismo bolivariano, y eso lo debemos abrir, claro, vamos a mencionaría a Bolívar y a Chávez, que proyectó esta visión. Salvo de largas, intensas batallas en las calles y en las ideas, hemos tocado un nuevo sentido común subcomunitario, una serie de consensos, pienso yo, profundamente arraigados, un mayoritario pensamiento y sentimiento post-neoliberal, no necesariamente post-capitalista, para algunos sí, para otros, incluso post-modernidad, pero lo que está profundamente arraigado es el post-neoliberalismo, el anti-neoliberalismo. Que hoy, cuando los vientos soplan en contra, en Argentina, Venezuela, Brasil, Lima está acosada, cuando las izquierdas pierden espacios, quizá pasado mañana, veamos que Evo no podrá elegirse, cuando ya Corea dijo, bueno, lo celebran, pero ya dijo que no se va a elegir. Hay que recordar estos conceptos, hay que reafirmarse en estos conceptos, hay que reconocer, preservar y desarrollar. Porque ahí, en estos consensos, en esta nueva hegemonía, en este nuevo sentido común, en la conciencia de la gente, y nuevos gobiernos, nuevos parlamentos, ni siquiera en las instituciones, está nuestro poder, es en el nuevo imaginario popular. Libros como este, Hegemonía de Vivir, son parte de esta nueva conciencia, son parte de este nuevo pensamiento subcontinental que no solo se expresa en los movimientos y en las asambleas, en la vida cotidiana, sino también en renovados desarrollos y debates teóricos. Debate en el que en este libro participan Álvaro Márquez, que es uno de los coordinadores, Jaime Play, Eduardo Molinas, Jorge Luis Percanda, el otro coordinador, aquí con nosotros, Francisco Hidalgo, Miguel Ángel Herrera, Tapia, Miguel Eduardo Cárdenas, Osvaldo Mafia, Marco Aurelio Nogueira y yo mismo, que al final hice un comentario general a los textos. Quiero expresar como coautor, yo diría en nombre de los autores, digamos, nuestro respeto por el trabajo con el cual ha sido hecha esta edición. Muy bien cuidada, pero además me parece que incluso desde su expresión visual, mostrando lo que es el mundo andino. Yo creo que este tema de construir puentes, reflexiones entre el mundo andino y el mundo mesoamericano, entre Sudamérica y Centroamérica, es un tema fundamental. Y creo que parte de la contrahegemonía es el tema de que nuestros planteamientos, nuestros debates estén bien presentados, por un lado, y por otro lado, que digamos, tengamos ese esfuerzo en el debate del buen vivir. Es fundamental poder mirar a nuestros pueblos originarios. No se puede entender el concepto del buen vivir sin ese anclaje en los pueblos originarios. Romper ese anclaje y colocarlo en un marco de la institucionalidad, de la burocracia, de políticas públicas, es un tema que quita potencialidad. Entonces estamos muy contentos de estar acá. Estamos acá además porque en ese horizonte largo de una contrahegemonía pensamos que es fundamental también el espacio de las universidades. El espacio de las universidades, de la formación especialmente de las nuevas generaciones. Estuvimos con Armando, él nos acompañó en el evento, en la sesión inaugural, la sesión de apertura del 10º Congreso Ecuatoriano de Sociología, Ciencias Políticas, que realizamos en Quito en el mes de noviembre, poniendo énfasis en el tema de que es importante que los ecuatorianos pensemos y debatamos abiertamente sobre nuestros procesos del Ecuador, porque a veces sucede que los intelectuales pensamos y publicamos sobre
todo lo demás, menos sobre lo que está sucediendo en nuestros países. Y eso me parece que es fundamental. Así como también un esfuerzo que nos trae acá, que es el de tender puentes hacia una relación entre la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Xochimilco y nuestros esfuerzos por crear la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en la Universidad Central del Ecuador. La Universidad Central del Ecuador es la universidad más antigua del país, se declara heredera de la Universidad de San Gregorio, pero sobre todo recordemos que las universidades centrales se formaron por decreto de Simón Bolívar. Simón Bolívar, cuando gana las guerras y el poquito tiempo que le tocó de gobernar, le tocó muy poco, en lo poco que le tocó gobernar, él planteó la creación de las universidades centrales en Quito, en Bogotá y en Caracas. Entonces, esta Universidad Central, que es la segunda más numerosa del país, que es la más de mayor trayectoria histórica, requiere tener una facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Y en esa facultad queremos tener los aportes de ustedes, de quienes hacen la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Entonces, se trata también de un esfuerzo por intentar hacer contrahegemonía en nuestra actividad diaria. El libro que estamos presentando, En Contrahegemonía y Buen Vivir, reúne la obra de 9 autores de diversos países latinoamericanos: Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela, Uruguay, Brasil y ahora México. Es fruto de un proceso de reflexión que precisamente tuvo uno de sus puntos de origen acá, en México, en particular la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, que entre los años 2001 y 2003, a iniciativa de la profesora Dora Canosi, destacada docente de esa unidad académica, organizó los seminarios Gramsci, convocando a intelectuales de Italia y Latinoamérica. Otro punto de origen es el seminario Gramsci Internacional que promueve la Universidad Nacional de Colombia, el profesor Miguel Ángel Herrera, y que celebró por 10ª ocasión consecutiva en el mes de octubre su realización. Añadamos a ello los esfuerzos que desde revistas de pensamiento crítico, como fue la revista Espacio en Ecuador y la revista Utopía y Praxis Latinoamericana de la Universidad de Zulia, Venezuela, se han desplegado a lo largo de cerca de 2 décadas. Es un esfuerzo de colectivos, de intelectuales, en unos casos con respaldo de instituciones académicas, en otros con apoyo de movimientos sociales, para entender y potenciar los procesos de recambio social y político que se abrieron en nuestros países desde fines de los 90 e inicios del siglo XXI, los regímenes post-neoliberales. Son primeros pasos que se plantean articular 2 vectores distanciados en el tiempo y su proceso de construcción: las concepciones gramscianas sobre la hegemonía y el horizonte de transformación civilizatoria encarnado en la propuesta del buen vivir summa causa, cuyas fuentes de origen están en las filosofías de vida de los pueblos originarios de África y África. En este enero de 2016 se conmemoró el 125 aniversario del natalicio de ese notable pensador y militante revolucionario Antonio Gramsci. Y meses atrás, en junio de 2015, conmemoramos el 25 aniversario del primer levantamiento nacional del movimiento indígena ecuatoriano, conocido como el levantamiento del Inti Raymi. ¿Cómo establecer encuentros entre estos 2 procesos? Aquel que se encarga en las reflexiones de los cuadernos de la cárcel y el que se encarga en los procesos constituyentes de 2006 a 2008 en Ecuador y Bolivia, es el desafío que asume este libro. Y hoy se encuentra potenciado por la edición mexicana a cargo de una importante universidad como es la UAM Xochimilco. Al colocar el planteamiento del buen vivir summa causa en clave de hegemonía y contrahegemonía, es promover su potencialidad política, su aporte para superar condiciones de subalternidad de las clases populares, pero a la par, el colocar a la concepción de hegemonía en diálogo con el buen vivir summa causa
es exigible un diálogo con filosofías y cosmovisiones que rompen con la tradición positivista de la racionalidad, de la modernidad, y a la par reconocer de potencialidad para asumir la disputa política en la búsqueda de las transformaciones sociales en el siglo XXI. Explorar las potencialidades revolucionarias en el marco de las contradicciones y paradojas de la época actual, la segunda década del siglo XXI, marcada por una fuerte conservadorización de los proyectos políticos y la afirmación mundial de los circuitos del capital financiero transnacional. Un escenario que empieza a mostrar los efectos de una crisis civilizatoria, concepto que es clave, crisis civilizatoria, para entender el momento y las alternativas, que amenazan la reproducción de vida del planeta. Proponemos hablar de contrahegemonía antes que, por ejemplo, de poshegemonía, como ha planteado desde 2013, para colocar un poco de atención en los esfuerzos reales que se despliegan de ruptura de la condición de subalternidad de las clases populares y la constitución de sujetos políticos con capacidad de autonomía y dirección. Gramsci transformó el concepto de hegemonía, lo recuerda el profesor cubano Jorge Acana, para, comillas, reflexionar sobre los procesos y mecanismos utilizados por la burguesía para obtener el poder, pero también para reconsiderar la estrategia de lucha para la realización de la revolución comunista. Y más adelante recupera su esfuerzo para destacar la interrelación orgánica entre lo político, lo cultural y lo económico. Recalcar en el ámbito contrahegemónico pone énfasis en el imperativo de buscar en el complejo entramado de las denominadas culturas de los subalternos aquellos elementos que pueden funcionar como desafío al poder y de la construcción de nuevos modos espirituales de apropiación de la realidad. En esa búsqueda, afirmar que la propuesta del buen vivir suma causa surge en el contexto de colocar en cuestión las estructuras del viejo Estado-Nación y de la colonialidad del poder, a la par en la afirmación de este sujeto político, el sujeto campesino, indígena, o como plantea Manuel, campesino. La visibilización de suma causa como horizonte de cambio es posible sobre la base de su articulación histórica con las demandas de la plurinacionalidad, autonomía territorial y multiculturalidad, y con el despliegue del movimiento indígena en el escenario de confrontación con el modelo neoliberal. Habíamos dicho que en el año 1990 el movimiento indígena muestra su evolución como sujeto político que potencia a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y más tarde su brazo político Pachacuti, con una plataforma que articula tradicionales demandas sobre conflictos de tierra con las nuevas demandas que impugnan al Estado-Nación y el monoculturalismo. Cabe traer a la hora presente el documento del año 2003 del pueblo Sarayaco en la Amazonía ecuatoriana que propone a la CONAIE este planteamiento. Comillas, hay que dar tiempo de regeneración a la naturaleza para poder renovar la propia vida. Hemos estado en permanente movimiento, permitiéndonos a nosotros y a las otras formas de vida continuar su ciclo. Muxucalpa, la tierra en permanente renovación, ha sido una premisa fundamental. Esta convivencia y la armonía nos enseñó a entender las múltiples dimensiones, los secretos para alcanzar la armonía entre nosotros y con la naturaleza. Esa potencialidad y la capacidad de movilización provoca la situación de arrinconamiento a los abiertos portavoces del neoliberalismo y la oligarquía, que son derrotados electoralmente en 2006 y se abren las puertas a una base marcada por el progresismo. El escenario que se configura a partir del 2007 hasta la presente es un reordenamiento de las fuerzas políticas, la implementación de un modelo post-neoliberal que no se propone poner en cuestión al orden capitalista. El despliegue del concepto buen vivir en este momento, en el caso de Ecuador, se despliega entre dos tendencias: aquella que lo reduce a las políticas públicas orientadas a la redistribución del ingreso, el Plan Nacional de Desarrollo,
Plan Nacional del Buen Vivir, y otra tendencia que lo coloca en luchas de resistencia del movimiento indígena contra el extractivismo. Por ello, ahora es más vital que antes buscar la compleja articulación entre contrahegemonía y buen vivir, más aún en los escenarios que se muestran como el de la crisis que empieza a vivir los países sudamericanos, y generar los países afianzados en las comunidades. Avanzar en esta línea marca la potencialidad de los textos que componen el presente libro. En una primera parte encontramos una reflexión conceptual amplia respecto de la modernidad, las vías del desarrollo, alcances del capitalismo, e insertando allí los aportes de la noción del buen vivir. Tenemos artículos de Álvaro Márquez Fernández, de la racionalidad del capital a la razonabilidad del buen vivir, de Jaime Rey, Bolívar de Echeverría, de la rebeldía esclarecida para el siglo XXI, de Eduardo Codinas, Buen Vivir y Crítica del Desarrollo, saliendo de la modernidad por la izquierda, y Jorge Acanda, una reflexión sobre hegemonía y contrahegemonía en tiempos de crisis. En una segunda parte tenemos una reflexión sobre los procesos concretos que se están viviendo en los países latinos, dolores de los Estados-nación ante los desafíos de modelos que plantean plurinacionalidad, interculturalidad, suma causa. Al inserto la participación y los roles asignados a los movimientos sociales, en especial a los indígenas y campesinos. Los artículos de contrahegemonía y buen vivir en la fase post-neoliberal, Francisco Hidalgo, democracia, excepcionalidad y contrahegemonía, la paz en Colombia, de Miguel Ángel Herrera, la configuración del horizonte contrahegemónico en la región andina, por Luis Tapia, hegemonía en Colombia, caracterización y alternativas frente al poder global de Miguel Cárdenas. Una tercera parte está destinada a recuperar la tradición gramsciana como una opción no solo teórica, sino ética, de compromiso y debate. El artículo de Gesualdo Magia, Antonio Gramsci en Turín, 1912-1922, y finaliza con un texto en homenaje al intelectual brasileño Carlos Nelson Coutinho, responsable de la publicación de los cuadernos de la cárcel en Brasil. Entonces invitamos a que ustedes compren el libro, lo puedan leer y reiteramos nuestro agradecimiento para quienes han hecho posible esta edición mexicana